Revisiones técnicas, ¿no es cierto? Algunos le tienen miedo, el cuco, dice, ¿no? Y otros no le creen, además. Pero todas esas dudas se las vamos a despejar como siempre. Están abiertas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp y también nuestro Facebook Live de TV Perú. Ya habíamos presentado entonces a nuestro invitado, Paul Concha, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes. Ya lo habíamos saludado, así que bienvenido. Vamos a empezar con la entrevista. Las inspecciones técnicas, finalmente, ¿en qué consisten y a cada cuánto tiempo se tienen que hacer? Bueno, la inspección técnica es un mecanismo que ha implementado el Estado para garantizar que nuestro parque vehicular, que es un componente importantísimo del sistema de transporte, esté en adecuadas condiciones técnicas y que además los niveles de emisiones de contaminantes que emiten los vehículos automotores no son los límites máximos permisibles que establece el Ministerio del Ambiente. ¿Qué es? Depende de los vehículos, depende de la forma como ingresan al país, si es como nuevo, si es como usado, ¿no? Y esos límites tienen que ver básicamente con los particulados que contaminan el aire, con el monóxido de carbono, con los dióxidos de nitrógeno y los dióxidos de oxígeno, ¿no? Y precisamente a través del opacímetro y del analizador de gases, dependiendo del sistema de combustión del vehículo, es que se determina que estos vehículos no sobrepasen estos límites máximos permisibles. La periodicidad de las revisiones técnicas depende del uso del vehículo. Si es que el vehículo es de uso particular, la periodicidad es de 1 año a partir del 4.º año de ingresado el vehículo al sistema, desde la antigüedad, desde la fecha de fabricación del vehículo, ¿no? Se computa este plazo. Y si el vehículo está destinado a la prestación de un servicio público de transporte, debido a la permanencia de este vehículo en la vía, se le exige mucho más, la periodicidad es de 6 meses. Es decir, si un vehículo lo saca nuevecito, ¿no? Lo compra nuevecito, al 4.º año recién tiene que hacerle la revisión. Un vehículo particular a partir del 4.º año. Ajá. Y de acuerdo al cronograma que ustedes bien han expresado. ¿Qué pasa si el cronograma se le pasa a uno? ¿Puede ir cualquier día a hacer su revisión técnica o no? Ciertamente que sí. Si es que a uno se le pasa el cronograma, en cualquier momento tiene que ponerse a derecho, como se dice, ¿no? Ciertamente el circular con un vehículo que no ha cumplido con la inspección técnica vehicular dentro del plazo, también se le va a aplicar el importe de la multa que ustedes han manifestado. Así es. Eso es multa. Mucha gente no sabe que no ir, acorde con la revisión implica multa, y es una multa alta, ¿no? Sumamente alta, como ustedes bien lo han expresado. Ajá. Muy bien. Ahora, mucha gente critica el hecho de las revisiones técnicas, por ejemplo, que las hagan ciertas empresas. Los que han pasado por las revisiones técnicas mencionan que no es tan riguroso, otros dicen que sí, que es suficiente. Al respecto, ¿qué podría decir? Mire, en realidad el sistema de revisiones técnicas en el Perú se inició a partir del año 2008. Y sí hay que admitir que cuando se inició este proceso el Estado no estaba preparado para iniciarlo, porque no tenía un centro de gestión, no tenía un software que permitiera aprovechar, gestionar y capitalizar todo el flujo de información que viene de las plantas de inspección técnica. Resulta curioso mencionar que la norma que se dio en aquel año establecía que las plantas tenían que transmitir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la información de las 3 etapas de la inspección documentaria, la inspección en equipos y la inspección visual. Y el Ministerio recibía esa información, pero como no tenía ese software de gestión, simplemente toda esa información iba a un repositorio y no se aprovechaba ni se gestionaba, digamos, para tenerlo como un elemento valioso de información para la toma de decisiones estatales. Nosotros a partir del mes de abril de este año hemos inaugurado por primera vez un software de gestión del sistema de inspecciones técnicas. En esta primera etapa todavía es un software bastante básico, pero tiene el mérito de que permite ahora la trazabilidad de toda inspección. O sea que ahora podemos manifestar con certeza que un certificado que haya emitido una planta de inspección técnica vehicular a partir de abril y que no se encuentre en nuestro sistema es un certificado falso, ¿no? Ajá. Ahora, ¿en algún momento es, digamos, el Estado o el Ministerio de Transportes quien va a evaluar las revisiones técnicas o siempre van a depender de estas empresas? A ver, los centros de inspección técnica vehicular son fiscalizados por la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías, la SUTRAN. El Ministerio lo que hace es otorgar las autorizaciones para que estas plantas puedan operar en el territorio nacional
y estas autorizaciones se otorgan si las plantas cumplen con los requisitos de infraestructura, equipamiento, recurso humano que establecen las normas vigentes. Le pregunto esto porque vas a salir a la calle para ver vehículos de transporte público y también particulares que se están cayendo a pedazos y que emanan una contaminación impresionante. Y uno basta a preguntarse, ¿han pasado las revisiones técnicas? ¿O qué hacen afuera si no han pasado las revisiones técnicas? Entonces, ¿cuál es el nivel de fiscalización? Bueno, en principio habría que empezar diciendo que el Perú tiene un parque vehicular que se ha configurado en base a medidas sumamente erráticas. Recuerde que en los 90 hemos tenido un proceso de importación masiva de vehículos usados, es decir, vehículos que ya habían cumplido su vida útil en los países de origen. Nos convertimos en un importador de chatarra y este sistema duró hasta el mes de diciembre del año 2012, en que el Congreso de la República puso fin al sistema de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados en Sofratagna. Esto generó un parque vehicular con un promedio de antigüedad muy alto, en el Perú uno de los más altos de la región, y altamente contaminante además. Nuestro parque vehicular hasta el 2005, en que inició la política de cambio de matriz energética, estuvo tremendamente diseñado. ¿Y ahora? En cambio, ahora estamos en un proceso, digamos, de renovación de parque interesante. La revisión técnica es una herramienta precisamente para coadyuvar ese proceso. Como lo manifesté, cuando se inició este proceso de revisiones técnicas en el 2008, no se inició de la manera más feliz, había muchas debilidades en el control. Hoy ya no es posible un control anacrónico con inspectores que van a una planta. Hoy el control se hace de manera tecnológica, con transmisión de datos en tiempo real a un software de gestión. Creo que estamos dando los pasos necesarios para cubrir esta brecha tecnológica que ha tenido el sistema de inspección. Ahora, en porcentaje, las revisiones técnicas, ¿en qué medida ayudan al tema de la no contaminación? Le pregunto esto porque nuestro parque automotor sigue siendo grande, es decir, se sigue vendiendo muchos vehículos, la contaminación sigue siendo grande en realidad. Las revisiones técnicas, ¿cuán porcentaje contribuye a que no haya contaminación? Mire, la revisión técnica debe garantizar que los vehículos contaminantes vayan saliendo del sistema, ¿no? Entonces, una revisión técnica periódica debería determinar que los vehículos que contaminan, debería, porque así es, porque exceden los límites máximos permisibles, salgan del sistema, y esto además debería estar complementado con un sistema de desguace y chatarreo vehicular. Ya, entonces voy a recapitular. ¿Cuántos vehículos han salido del sistema por las revisiones técnicas? Todavía muy pocos. Nosotros esperamos mucho más de la revisión técnica, y para esto precisamente estamos implementando estos mecanismos de control tecnológico. Ese software que empezó a funcionar en el mes de abril se va a complementar con nuevas reglas de negocio que van a permitir en una última etapa la transmisión de datos directamente de los equipos al software de gestión. Y eso va a evitar la participación del recurso humano que tienen las plantas, que muchas veces adulteran los resultados. Todavía hay de la adulteración inspección técnica, y eso es precisamente lo que queremos evitar, ¿no? La implicación de los resultados. ¿Por qué, director? ¿Por qué hay mucho transportista público, mucha gente que hace transporte público, que pasa revisiones técnicas pero que no cumple? ¿Por qué? Precisamente por las debilidades en el control, que se han advertido por la ausencia de mecanismos tecnológicos para el control, ¿no? ¿Pero solamente eso? Y yo creo que fundamentalmente eso. ¿Quién fiscaliza, por ejemplo? Repito, o sea, el control de las plantas de inspección técnica vehicular está a cargo de la SUTRAN, pero obviamente a la SUTRAN tenemos que darle nosotros las herramientas tecnológicas para que haga su labor. ¿Y los operativos que hay? Por ejemplo, los operativos ayudan a que los vehículos cumplan con tener su inspección técnica vehicular, pero por ejemplo un policía en una acción de control aleatoria no puede hacer control de humos, no puede verificar condiciones técnicas del vehículo. ¿Pero cuál es la responsabilidad del Ministerio de Transportes, por ejemplo? Bueno, el Ministerio de Transportes ha asumido ahora su responsabilidad y está pues tratando de eliminar esa brecha tecnológica que tenemos en el sistema, ¿no? ¿Solamente es el tema tecnológico la responsabilidad del Ministerio de Transportes? Y también obviamente el aspecto normativo, ¿no? A nuestro modo de ver, el sistema que se implementó en el 2008 era extremadamente formalista, ¿no? Estaba más preocupado en los papeles que en las condiciones técnicas del vehículo. Entonces, ese es otro de los aspectos que con la nueva reglamentación que estamos emitiendo
y que va acompañado de Ajá. estos ajustes tecnológicos, se va a corregir. Tenemos una llamada telefónica. Sí, cómo no. Tenemos una llamada telefónica desde Chorrillos. Tenemos a Hugo Estuardo. Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenos días. Mire, hay un tema. En la revisión de técnicas no revisan el número de chasis ni el número de motor. A mí se me perdió un carro. Yo dije, caramba, en la revisión técnica pueden detectar este vehículo robado. Eso debe estar integrado con el Ministerio de Interior de algo y detectar que el carro ha sido robado. Pero no, revisan así nomás y cómo se desaprovecha esta situación de la revisión técnica que supuestamente debe pasar todos los carros. El carro fue robado. Tuve esperanza que la revisión técnica no me lo encuentre en el carro, pero nada. Okay. Ahora, fuera de todo esto, señorita, he pasado en varios sitios y pasan papelitos por acá, papelitos acá y pasan la revisión técnica como si nada los carros. Muy bien, Hugo. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, no le parece muy riguroso porque no pasa el número de chasis ni el número de motor, entonces no lo ha ayudado mucho. Ya, para bueno, sobre el número de chasis, como sabemos, desde el 2003 ya no se emplea el número de chasis en el Perú, sino el código BIN, ¿no? Y sobre el número de motor, este figura en la tarjeta de identificación vehicular que a todos los propietarios de vehículos nos entrega la Superintendencia de los Registros Públicos. Y en la primera etapa de la inspección es obligación de la planta verificar que la información de la tarjeta coincida con la realidad del vehículo. Entonces, existe esta obligación, ciertamente a veces por la rapidez con que las plantas quieren pasar los vehículos por el proceso a efectos de poder atender más vehículos y obviamente tener mayor rentabilidad, muchas veces incumplen estas funciones. ¿Qué pasa si una planta incumple? Precisamente hay esta irresponsabilidad de no pasar los procesos como se deben. Bueno, el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas contiene un cuadro de infracciones y sanciones que corresponde aplicar a la superintendencia y que ahora, con la creación de un nuevo componente en el sistema que se llama el operador tecnológico, se va a aplicar con mucho más rigurosidad. El Ministerio de Transporte se le aplica a la planta. La SUTRAN. La SUTRAN, pero que está a cargo. El Ministerio cumple su función de implementador y su función normativa, pero el que fiscaliza y controla es la Superintendencia de Transporte Terrestre. Muy bien. Hay una pregunta que nos hicieron antes de empezar y es ¿por qué las automotrices no se encargan de las revisiones técnicas? Bueno, modelos de revisión técnica son distintos en cada país, ¿no? Y eso depende de la forma como encaran el ejercicio de sus competencias, cómo tienen su modelo regulatorio del sistema. Ya en nuestro país no tenemos un sistema de control de los talleres, o sea, los talleres, salvo los que hacen conversión a gas natural vehicular y a gas licuado de petróleo, los talleres no son regulados en el Perú. Es por eso que no habría las condiciones para que los talleres de los concesionarios y representantes de marca pudieran asumir esta obligación. ¿Y no hubiera sido más fácil hacer convenios con los talleres que hacer convenios con empresas terciarizadoras con las que tuvieron problemas en un principio y que se filtraron, digamos, momentos de corrupción, que salían los vehículos con supuestamente inspecciones técnicas y en realidad de inspección no tenían nada? Bueno, yo creo que también es un poco el modelo que se adoptó en su momento fue ese, y creo que fue acertado, porque imagínense que sean los talleres los que hagan la inspección, el universo de sujetos de control se incrementa frente a un Estado que siempre ha tenido limitaciones para el control, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está también este tema del conflicto de intereses, ¿no? Digamos, los talleres que generalmente están ligados a determinadas marcas pudieran pues tener un sesgo en el resultado de la inspección hacia la marca, ¿no? La planta tiene que ser una suerte de árbitro, tiene que ser imparcial respecto a la evaluación de las condiciones técnicas y los niveles de emisión. Pero han demostrado que no han sido imparciales, ¿no? Porque ha habido corrupción también. Ha habido corrupción, pero también ha habido una debilidad en el control estatal, ¿no? Que es lo que tenemos que corregir. Hay modelos donde se emplea plantas de inspección como Chile y como Ecuador, que son bastante exitosos y que debemos imitar. Muy bien. Tenemos preguntas, más preguntas por el WhatsApp. Dice, buen día, quiero opinar acerca de las revisiones técnicas porque no entiendo cómo hay vehículos que pasan revisión técnica y botan humo por todo Lima, causando contaminación. Además hay vehículos tipo combi sin tablero y aún así brindan servicio público y cuentan con el sticker de revisión técnica, que es justamente lo que conversábamos hace unos momentos, ¿no? Sí, y digamos esta pregunta del televidente
nos permite hacer una invocación. Hemos reconocido que en efecto ha habido debilidades en el control cuando se inició este proceso desde el 2008. Estamos corrigiendo ahora. Y creo que la opinión pública, los medios de comunicación, las autoridades competentes en materia de transporte, los efectivos policiales pueden colaborar para garantizar que la revisión técnica cumpla sus objetivos de lograr un parque vehicular en buenas condiciones, buen mantenimiento y sin contaminación, si es que ingresamos a esa cultura de la consulta en el sistema. Repito, hoy en el Perú, si es que un certificado de inspección técnica no está en el sistema del Ministerio, en la web, y el sistema de consulta es muy sencillo, basta poner la placa del vehículo, ese certificado es un certificado falso. ¿Tenemos la página? Porque si tenemos la página vamos a ponerla para que por favor el director nos... Ahí está, la consulta, ponemos el número de placa. Código CAPTCHA. Voy a poner mi placa, pero ¿salen datos muy personales o no? No. Simplemente sale si es que el certificado ha sido emitido dentro del sistema. Perfecto, vamos a poner mi placa entonces. F3I y latina, señores. Latina. Y latina. Y 685. Ahí está. El código CAPTCHA M478WU. Menos mal que he pasado mis revisiones técnicas, he cumplido como buena ciudadana. No es correcto. El código CAPTCHA. El que parece que era la letra W con mayúscula, me parece. Es que tienen que cumplir Ya, bueno, vamos a seguir conversando mientras ponen el código CAPTCHA y vemos mis intimidades de revisiones técnicas. Pero, digamos, ¿cuánto es el parque automotor? Porque otra de las dudas que hay también es el hecho de que hay demasiados vehículos. Entonces, que si de alguna manera el Ministerio de Transporte va a tomar medidas para, como en años anteriores, por el número de placa, y los lunes salen tal placa, par, impar, ¿se ha revisado esa medida de alguna manera? Mire, empezaré manifestándole que en el Perú el mercado del transporte de los 90 fue un mercado desregulado, de manera tal que nuestra historia regulatoria del sistema se podría decir que empezó recién en el siglo XXI, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, en el año 2003 se dio el reglamento de vehículos, que precisamente es la norma que regula cómo ingresa un vehículo al sistema, cómo se desarrolla dentro del sistema y cómo sale del sistema. Nuestro gran problema es que la regulación de cómo sale un vehículo no existe, o sea, no se incluyó en esta reglamentación. Entonces, cuando ingresa un vehículo a nuestro registro de propiedad vehicular en la SUNAR, sabemos cómo entra, pero no sabemos cómo sale. Entonces, la información del volumen del parque que tenemos del registro no es absolutamente confiable, ¿no? Porque sabemos lo que entra, pero no sabemos lo que sale. Entonces, cuando nos dicen si el parque vehicular es de 4 o de 5 millones, tenemos que hacerlo con cierta reserva, ¿no? Y yo no podría manifestar categóricamente que ese es el volumen del parque. Es decir, no podemos ni siquiera controlar cuántos vehículos hay en nuestro parque automotor. Así es. Esas falencias tuvo nuestra regulación precisamente porque se pensó que la mejor regulación es la no regulación en un momento dado en nuestra historia, ¿no? Pero ¿y hay soluciones para eso? Sí. Nosotros estamos por publicar el Reglamento Nacional de Salida de Vehículos, que es una norma que va a complementar el Reglamento de Vehículos, que va a regular el chatarreo, que va a regular, por ejemplo, cuando las compañías de seguros declaran pérdida total de un vehículo por siniestro, cuando un vehículo se reexporta al exterior, cuando un vehículo es robado, ¿no? Que son los mecanismos de salida normales que tiene un vehículo del sistema. Bueno, aquí para terminar ya con la consulta, acá está la placa, el número de certificado, ¿no es cierto? Y acá abajo dice la empresa certificadora, ¿no? La que me ha hecho la revisión técnica y que he pasado, ¿no? Estado vigente, eso es lo que importa, ¿no es cierto? Que diga estado vigente. Así es. Muy bien. Si usted ingresa la placa y la información no sale, ese certificado categóricamente podemos afirmar que es un certificado falso. Ojo que en el sistema están circulando muchos certificados falsificados, a veces certificados emitidos por plantas cuya autorización ha sido cancelada como consecuencia de sanciones que impone la Sutran. Hay plantas, por ejemplo, que tienen una planta en un determinado lugar, pero que operan con plantas ilegales en otro lugar. Ahí también va a salir la información como falsa. Tenemos un testimonio, me dicen, una señora que ha pasado las revisiones técnicas. Vamos a escucharla. Muy buenos días. María. Hola. Desde Jesús Marías nos está llamando María. ¿La tenemos? No la tenemos.
Bueno, ya se fue, pero que nos quería dar su testimonio respecto a las revisiones técnicas. Muy bien, las últimas recomendaciones, entonces, director, para hacer las revisiones técnicas, porque, digamos, hasta cuándo tenemos plazos, si es que nos pasamos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en principio, entender que la revisión técnica es un mecanismo que permite garantizar las buenas condiciones del vehículo. En segundo lugar, entender que un certificado trucho, un certificado falsificado, finalmente puede traducirse en un muerto en la vía, ¿no? Tenemos que sensibilizarnos e invocar a la ciudadanía que se sume a esta cruzada para erradicar del sistema los certificados falsos, mal emitidos, los famosos delivery. Muchas veces hay usuarios que por ahorrarse el trámite de la inspección técnica mandan la fotografía del vehículo y sale el certificado ya con la fotografía, pero el vehículo no ha pasado por la planta de inspección. Claro, pero hay gente que no le importa. Hay gente que no le importa y precisamente... Sobre todo el transporte público. Ahí tenemos un concepto equivocado en la inspección. Algunos lo tomamos como si fuera un mero trámite administrativo, cuando en realidad debemos considerarlo como un mecanismo de información sobre el estado del vehículo de cada uno, pero fundamentalmente tener la responsabilidad social de empujar este sistema de inspecciones técnicas que requiere el apoyo de todos. Y más fiscalización también, ¿no? fiscalización. Y más fiscalización. Más responsabilidad también por parte del Estado. Muchísimas gracias, director, por haber estado con nosotros y contarnos de la importancia de las revisiones técnicas en nuestro país. Paul Concha, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más en Marcando Gente.